En el círculo dorado de la joya, se decía que los Braderick lo tenían todo: la mansión en la colina, los 4 hermosos hijos, las membresías a clubes de campo que abrían todas las puertas. Pero una mañana de noviembre de 1989, 2 disparos destrozarían esa fachada perfecta, revelando lo delgada que puede ser la línea entre el amor y el odio. Esta es la historia de Betty Braderick, una mujer que lo tenía todo, hasta que descubrió que todo estaba construido sobre hermosas mentiras. Elizabeth Betty Braderick parecía tenerlo todo. Su casa de 325,000 pesos en La Joya se alzaba como un monumento al éxito, con vistas panorámicas del Pacífico y muebles que adornaban las páginas de revistas de diseño. Pero aquellos que la conocían bien testificarían más tarde que las grietas en su vida perfecta ya habían comenzado a aparecer. Los registros judiciales pintan un cuadro de la privilegiada infancia de Betty en Bronxville, Nueva York. Nacida como Elizabeth Ambiseglia en 1947, fue criada en un estricto hogar católico donde las apariencias lo eran todo. Compañeros de clase de esa época la describieron como hermosa, inteligente y meticulosamente arreglada, cualidades que su madre había cultivado con casi precisión quirúrgica. Betty conoció a Daniel Braderick III en 1965 en un partido de fútbol de Notre Dame. Amigos presentes esa noche recordarían más tarde su conexión instantánea. Dan, un estudiante de medicina de una prominente familia de Pittsburgh, encarnaba todo lo que los padres de Betty le habían enseñado a valorar: católico, ambicioso y destinado al éxito. Su noviazgo avanzó rápidamente. A principios de 1969, se casaron en una ceremonia elaborada que costó a los padres de Betty más de 30,000 pesos, equivalentes a casi 200,000 pesos hoy en día. Las fotografías de la boda muestran a una pareja radiante, aparentemente destinada a la grandeza. Nadie podría haber predicho cuán trágico sería su final. Los primeros años de su matrimonio pusieron a prueba la dedicación de Betty a las ambiciones de Dan. Cuando decidió cambiar de medicina a derecho, lo que requería 3 años más de educación, Betty asumió múltiples trabajos para apoyarlo. Compañeros de trabajo de ese periodo la recuerdan trabajando como maestra y asistente dental mientras estaba embarazada de su primer hijo. Los registros financieros de esos años muestran un contraste marcado con su posterior riqueza. La pareja vivía en un modesto apartamento, dependía de cupones de alimentos y luchaba para llegar a fin de mes. Betty testificaría más tarde que mecanografiaba los trabajos de Dan, lo ayudaba a estudiar y manejaba a su creciente familia mientras él perseguía su educación. Para 1973, Dan había obtenido tanto su título de médico como de abogado en Harvard. Los Braderick se mudaron a San Diego, donde Dan consiguió un prestigioso puesto de asistente judicial. Betty, ahora madre de 3 hijos con otro en camino, mantenía su hogar mientras Dan construía su carrera en Derecho de Negligencia Médica. Su ascenso en la sociedad de San Diego fue meteórico. Las declaraciones de impuestos muestran que los ingresos de Dan aumentaron de 50,000 pesos en 1974 a más de 1 millón de pesos en 1985. Compraron su primera casa en La Joya en 1975, actualizándose a propiedades cada vez más lujosas a medida que crecía su riqueza. Betty se convirtió en una figura prominente en la sociedad local, participando en juntas benéficas y organizando elaboradas fiestas que antiguos invitados describen como impecables. Pero debajo de la superficie, estaban surgiendo patrones preocupantes. Amigos testificarían más tarde sobre el comportamiento controlador de Dan, particularmente con respecto al dinero. A pesar de su creciente riqueza, Betty tenía que justificar cada gasto del hogar. Los estados de cuenta bancarios muestran a Dan manteniendo un estricto control sobre sus finanzas, mientras Betty recibía una modesta asignación a pesar de su estatus de millonarios. Los hijos, Kim, Lee, Daniel IV y Red, asistieron a prestigiosas escuelas privadas y participaron en las actividades esperadas de la élite de La Joya. Los registros escolares los muestran como excelentes estudiantes, aunque los maestros notaron una creciente tensión en la dinámica familiar a mediados de la década de 1980. La dedicación de Betty para mantener su estatus social se volvió casi obsesiva. Los recibos de este periodo muestran un gasto extensivo en su apariencia, entrenadores personales, ropa de diseñador, procedimientos cosméticos. Amigos recordaron sus esfuerzos cada vez más desesperados por cumplir con los altos estándares de Dan. La transformación de su matrimonio fue sutil pero significativa. Antiguos empleados domésticos describieron a Dan volviéndose más crítico con Betty,
cuestionando sus decisiones y socavando su autoridad con los niños. Los registros telefónicos muestran que él se quedaba cada vez más tarde en la oficina, aunque esto no levantaría serias preocupaciones hasta más adelante. Para 1983, los Braderick parecían estar viviendo el sueño americano. La práctica legal de Dan era una de las más exitosas en San Diego. Pertenecían a los clubes correctos, asistían a las fiestas correctas y mantenían las conexiones correctas. Las fotografías profesionales de este periodo muestran una familia hermosa en un entorno hermoso, pero la cámara no podía captar las tensiones subyacentes. Los diarios personales de Betty de esta época, presentados más tarde como evidencia, revelan una creciente ansiedad sobre el envejecimiento y su papel en la vida de Dan. Escribió extensamente sobre la presión de mantener su imagen, señalando que todo tiene que ser perfecto o todo se desmorona. Se estaba sentando la base para la tragedia en estos años aparentemente perfectos. El éxito de Dan lo había transformado de un estudiante luchador que Betty había apoyado a uno de los abogados más poderosos de San Diego. La dinámica de poder en su matrimonio cambió en consecuencia, aunque Betty afirmaría más tarde que no reconoció el cambio hasta que fue demasiado tarde. Su círculo social incluía a la élite de San Diego, jueces, abogados, líderes empresariales, relaciones que complicarían más tarde los procedimientos de divorcio. Muchos que presenciaron a los Braderick durante este periodo expresarían más tarde su arrepentimiento por no haber notado las señales de advertencia. El catalizador de su destrucción llegó silenciosamente, en forma de un puesto de asistente legal en la firma de Dan. Nadie, incluida Betty, podría haber predicho cómo esta simple decisión de contratación llevaría finalmente al asesinato. Pero las semillas de la tragedia se habían sembrado mucho antes, en el jardín cuidadosamente mantenido de su vida perfecta. La niñera de los niños de este periodo testificaría más tarde sobre la creciente tensión en el hogar. Describió la creciente paranoia de Betty sobre las noches tardías de Dan en la oficina y su repentino interés en su apariencia. Los recibos muestran que él compraba ropa nueva, se inscribía en un gimnasio y hacía otros cambios que, en retrospectiva, eran claras señales de advertencia. Betty cumplía con sus obligaciones sociales con una creciente desesperación. Las fotografías de eventos benéficos la muestran sonriendo brillantemente, mientras que amigos recordaron más tarde que parecía frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Se volcó en las mejoras del hogar, gastando miles en renovaciones que Dan apenas parecía notar. La última Navidad que pasarían juntos como familia, en 1983, estuvo marcada por una fiesta elaborada en su casa de La Joya. Los invitados describirían más tarde una atmósfera de tensión subyacente a pesar de las decoraciones perfectas y el servicio impecable. Señalaron que Betty parecía esforzarse demasiado, mientras que Dan se mostraba distante y preocupado. Los registros policiales no muestran disturbios domésticos durante este periodo, nada que indicara la violencia que eventualmente estallaría. Los Braderick mantenían su fachada perfecta incluso cuando sus cimientos se desmoronaban. Sus hijos recordarían más tarde esta época como cada vez más estresante, aunque no podían articular por qué. La transformación de Betty Braderick, de esposa corporativa devota a asesina convicta, comenzó en estos años aparentemente idílicos. La presión por mantener la perfección, combinada con el creciente éxito de Dan y el sutil abuso emocional, creó un polvorín que eventualmente explotaría con consecuencias devastadoras. Cuando 1983 llegaba a su fin, Betty Braderick estaba en el centro de su mundo perfecto, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. La jaula dorada que había ayudado a construir estaba a punto de convertirse en su prisión y, luego, en su perdición. La tragedia de Betty Braderick no estaría en su caída en desgracia, sino en lo predecible que fue esa caída, en cuántas señales de advertencia se ignoraron y en cuántas oportunidades de intervención se perdieron. Pero en 1983, ella seguía siendo la esposa corporativa perfecta de La Joya, manteniendo su fachada perfecta, incluso cuando las grietas comenzaban a aparecer en el espejo. Los primeros signos de problemas surgieron cuando Dan Braderick contrató a Linda Colquena, una exazafata de 22 años, como su asistente legal. A pesar de su falta de experiencia legal, Linda fue rápidamente promovida a asistente personal de Dan, levantando cejas en toda la comunidad legal de San Diego. Betty Braderick testificaría más tarde que los cambios en el comportamiento de Dan comenzaron casi inmediatamente después de la contratación de Linda. Empezó a trabajar hasta más tarde, a perderse cenas familiares y a regresar a casa con gastos sin explicación en sus tarjetas de crédito. Los patrones eran sutiles al principio.
una cena de aniversario olvidada, vacaciones familiares canceladas, viajes de negocios repentinos. Para el verano de 1983, los rumores en los círculos sociales de La Joya se habían vuelto imposibles de ignorar. Múltiples testigos recordarían más tarde haber visto a Dan y Linda juntos en restaurantes lejos de sus lugares habituales de negocios. Los amigos de Betty comenzaron a notar su creciente angustia, aunque muchos admitirían más tarde que guardaron silencio por lealtad a Dan, quien se había convertido en uno de los abogados de negligencia médica más prominentes de San Diego. Los registros judiciales muestran que el comportamiento de Dan seguía un patrón clásico de manipulación emocional. Cuando Betty lo confrontó sobre Linda, él negó cualquier impropiedad y sugirió que Betty se estaba volviendo paranoica. Comenzó a decirles a amigos y colegas que su esposa era emocionalmente inestable. Los registros médicos de este periodo muestran las primeras prescripciones de Betty para medicamentos contra la ansiedad. La situación alcanzó un punto crítico en la fiesta de Navidad de la firma en 1983. Múltiples testigos describieron más tarde un incidente en el que Betty descubrió a Dan y Linda vistiendo atuendos a juego. Las grabaciones de seguridad de esa noche muestran a Betty saliendo sola de la fiesta, visiblemente angustiada. En enero de 1984, Dan se mudó de la casa familiar. Los registros bancarios muestran que había estado preparando este movimiento durante meses, transfiriendo gradualmente activos y estableciendo cuentas separadas. También había estado retirando metódicamente objetos personales de la casa, álbumes de fotos, documentos importantes, reliquias familiares, un hecho que más tarde se citaría como evidencia de premeditación en los procedimientos de divorcio. El estado mental de Betty comenzó a deteriorarse rápidamente. Los registros policiales muestran la primera de muchas llamadas por disturbios domésticos a la residencia Braderick. Amigos informaron un comportamiento cada vez más errático, aunque muchos testificarían más tarde que las acciones de Betty parecían respuestas naturales a un abuso emocional sistemático. Los niños, que tenían entre 7 y 13 años en ese momento, se convirtieron en peones involuntarios en el conflicto en escalada. Los registros escolares muestran calificaciones en declive y problemas de comportamiento. Dan comenzó a limitar el acceso de Betty a los niños, citando su comportamiento inestable en los documentos judiciales. Para la primavera de 1984, la transformación de Betty Braderick de respetada socialité a la supuesta exesposa inestable estaba completa. La mujer que alguna vez fue una figura destacada en los eventos benéficos de La Joya ahora estaba cada vez más aislada, su círculo social reduciéndose a medida que antiguos amigos tomaban partido en el creciente escándalo. Los registros policiales de este periodo muestran las primeras amenazas documentadas contra Dan y Linda. Los amigos de Betty testificarían más tarde sobre su creciente obsesión con la relación, aunque discrepaban sobre si sus reacciones eran irracionales o justificadas dadas las circunstancias. Lo que surgió fue un patrón de tensiones crecientes y guerra psicológica. Dan, aprovechando su experiencia legal y conexiones, comenzó a desmantelar sistemáticamente la vida que él y Betty habían construido juntos. Betty, cada vez más desesperada y aislada, comenzó a contraatacar de maneras que más tarde se utilizarían para cuestionar su estabilidad mental. El escenario estaba preparado para una tragedia que conmocionaría a la sociedad de San Diego. Pero en 1984, todavía parecía solo otro divorcio feo entre la élite de la ciudad. Aún nadie reconocía las señales de advertencia que más tarde parecerían tan obvias. Las grietas en el espejo se estaban extendiendo, y el reflejo que mostraban se volvía cada vez más distorsionado. Betty Braderick estaba perdiendo no solo su matrimonio, sino también su identidad, su estatus social y su conexión con la realidad. La vida perfecta que había ayudado a construir se estaba desmoronando, y algo más oscuro estaba ocupando su lugar. Lo que ocurrió a continuación transformaría un simple caso de divorcio en uno de los crímenes más notorios en la historia de San Diego. Pero en 1984, eso aún estaba por venir. Por ahora, la presión continuaba acumulándose, como una falla que se movía silenciosamente bajo los céspedes perfectamente cuidados de La Joya. El 12 de abril de 1984, Dan Braderick se mudó de la casa familiar mientras Betty estaba en una clase de tenis. Los registros bancarios revelarían más tarde que había estado planeando este movimiento durante meses, transfiriendo activos sistemáticamente y estableciendo cuentas separadas. Para cuando Betty regresó a casa, él no solo había retirado sus pertenencias, sino también fotografías familiares, documentos importantes y reliquias preciadas. El informe policial inicial, presentado esa misma noche,
documentó el primer colapso público de Betty. Los oficiales respondieron a una llamada de disturbio doméstico en la residencia Braderick, encontrando a Betty en un estado de extrema agitación. Había descubierto que Dan había cambiado las cerraduras y congelado sus tarjetas de crédito principales, dejándola temporalmente sin acceso a fondos a pesar de su considerable riqueza. Los documentos judiciales de las semanas siguientes muestran una rápida escalada de hostilidades. Dan, aprovechando su experiencia legal y conexiones dentro del sistema judicial de San Diego, presentó una solicitud de separación legal. Citó el comportamiento cada vez más errático de Betty como justificación para buscar la custodia primaria de sus 4 hijos, Kim, 13, Lee, 11, Daniel 4, 9 y Red, 7. Los registros escolares de los niños de este periodo revelan el impacto inmediato de la separación de sus padres. Los maestros notaron calificaciones en declive, problemas de comportamiento y una ansiedad creciente entre los 4 niños Braderick. Los informes del consejero escolar los describen como atrapados en un fuego cruzado emocional, tratando de navegar entre sus padres en guerra. La respuesta inicial de Betty a la separación estableció un patrón que continuaría durante los procedimientos de divorcio. Los registros policiales muestran que condujo hasta el nuevo apartamento de Dan y arrojó su ropa al césped delantero. Cuando descubrió que él se había mudado con Linda Colquena, pintó con aerosol el interior del apartamento mientras ellos estaban en el trabajo. Los oficiales que respondieron notaron su actitud tranquila cuando fue arrestada, citándola diciendo, «Si él puede tomar mi casa, yo puedo redecorar la suya». Los procedimientos de divorcio se hicieron rápidamente notorios dentro de la comunidad legal de San Diego. La posición de Dan como un prominente abogado de negligencia médica complicó las cosas, ya que Betty encontró difícil conseguir representación local. Muchos abogados admitirían más tarde haber rechazado su caso por temor a represalias profesionales de Dan. Los registros financieros de 1984 a 1985 revelan la asfixia financiera sistemática de Betty por parte de Dan. A pesar de que sus ingresos mensuales superaban los 100,000 pesos, los documentos judiciales muestran que inicialmente le proporcionaba solo 1,000 pesos al mes, obligándola a buscar préstamos de amigos y familiares para mantener el estilo de vida de sus hijos. Los amigos de Betty dieron testimonios contradictorios sobre su estado mental durante este periodo. Algunos la describieron como justificadamente enojada por la traición de Dan, mientras que otros expresaron preocupación por su creciente obsesión con la venganza. Las invitaciones sociales comenzaron a escasear a medida que el comportamiento de Betty se volvía más impredecible. Las declaraciones de los niños, tomadas más tarde para audiencias de custodia, pintan un cuadro desgarrador de este periodo. Kim Braderick testificó sobre las llamadas telefónicas nocturnas de su madre al apartamento de su padre, describiendo cómo Betty gritaba hasta que perdía la voz. Lee recordó haber ayudado a su madre a recoger la ropa de Dan para otra donación al césped, sintiéndose dividida entre la lealtad y la vergüenza. A finales de 1984, las acciones de Betty habían escalado significativamente. Las grabaciones de seguridad de la oficina legal de Dan la mostraron lanzando botellas a través de ventanas y vandalizando su auto. Cuando la policía la interrogó, ella supuestamente dijo, «Él tomó mi vida, así que yo estoy tomando su tranquilidad». Los registros médicos de este tiempo muestran que Betty buscó ayuda para la ansiedad y la depresión, aunque a menudo abandonaba el tratamiento, alegando que sus médicos estaban en el bolsillo de Dan. Las notas de varios terapeutas expresan preocupación por su deteriorado estado mental, al tiempo que reconocen el trauma real de su situación. Los arreglos de custodia de los niños se convirtieron en otro campo de batalla. Los documentos judiciales muestran a Dan utilizando el comportamiento cada vez más errático de Betty para justificar la restricción de su acceso a los niños. El informe del evaluador de custodia señaló que, aunque Betty claramente amaba a sus hijos, su preocupación por la venganza contra su padre les estaba causando un daño emocional significativo. La Navidad de 1984 marcó un periodo particularmente oscuro. Los informes policiales documentan a Betty conduciendo su auto contra la puerta principal de la casa de Dan, mientras sus hijos observaban desde las ventanas. Los oficiales que respondieron anotaron que tanto Kim como Lee lloraban,
suplicándole a su madre que se detuviera. Este incidente sería citado más tarde en la petición exitosa de Dan para obtener la custodia primaria. Amigos que vieron a Betty durante este periodo describieron a una mujer cada vez más desconectada de la realidad. Comenzó a grabar todas sus conversaciones telefónicas con Dan, creando cientos de horas de grabaciones que más tarde serían utilizadas en la corte. Las cintas revelaron tanto la manipulación emocional de Dan como la creciente inestabilidad de Betty. Los testimonios de los niños en audiencias de custodia posteriores revelan su creciente angustia. Daniel IV describió sentirse como un servicio de mensajes entre sus padres. Red, el más joven, desarrolló problemas de salud relacionados con el estrés que requirieron hospitalización. Para mediados de 1985, el comportamiento de Betty se había vuelto cada vez más confrontacional. Dejó cientos de mensajes llenos de obscenidades en el contestador de Dan. Cuando él respondió obteniendo una orden de restricción, ella comenzó a llamar a sus clientes, contándole sobre su relación con Linda. El deterioro del estado mental de Betty se aceleró a medida que la relación de Dan y Linda se hacía más pública. Las cámaras de seguridad la captaron vandalizando sus autos, rompiendo ventanas y dejando notas amenazantes. Sin embargo, amigos notaron que aún podía mantener una compostura perfecta en eventos sociales, lo que llevó a algunos a cuestionar la gravedad de sus problemas de salud mental. El impacto en los niños continuó empeorando. Los informes escolares muestran que los cuatro tenían dificultades académicas y sociales. Sus maestros notaron signos de depresión, ansiedad y enojo. Kim, la mayor, comenzó a rebelarse en la escuela, mientras que Lee se aisló por completo. Los niños más pequeños mostraron signos de regresión en su comportamiento. La audiencia final de custodia en diciembre de 1985 marcó un punto de inflexión. Dan obtuvo la custodia primaria de los 4 hijos, mientras que a Betty se le concedieron visitas supervisadas limitadas. El juez citó su incapacidad para controlar sus emociones y su patrón de comportamiento destructivo como factores clave en la decisión. La reacción de Betty a la pérdida de la custodia sentó las bases para la tragedia que se avecinaba. Los registros policiales muestran que comenzó a vigilar los movimientos de Dan y Linda, tomando notas detalladas de sus actividades. Amigos que la vieron durante este periodo la describieron como espeluznantemente tranquila, señalando que sus anteriores estallidos emocionales habían sido reemplazados por una fría determinación. El desmoronamiento de Betty Braderick no se trataba solo del fin de un matrimonio, sino de la destrucción sistemática de la identidad y propósito de una mujer. Como un amigo testificó más tarde, ella había pasado toda su vida siendo la esposa de Dan Braderick. Cuando él le quitó eso, no le quedó nada por perder. La tragedia que finalmente ocurriría nació en estos meses de conflicto en aumento y deterioro de la salud mental. Betty Braderick estaba transformándose de una mujer agraviada en algo más peligroso, alguien que creía que no tenía otra opción más que la venganza. Los niños, atrapados en esta espiral tóxica, llevarían las cicatrices de este periodo a lo largo de sus vidas. Sus testimonios proporcionarían más tarde algunas de las evidencias más condenatorias contra ambos padres, la manipulación emocional de Dan y la respuesta destructiva de Betty creando una tormenta perfecta de trauma. Cuando 1985 llegaba a su fin, el escenario estaba preparado para un capítulo aún más oscuro en la saga de los Braderick. El desmoronamiento de Betty no estaba completo, pero la mujer que alguna vez fue la esposa corporativa perfecta había desaparecido para siempre, reemplazada por alguien capaz de actos que conmocionarían a la sociedad de San Diego en su núcleo. Los registros judiciales muestran que Dan Braderick y Linda Colquena se mudaron juntos oficialmente en enero de 1986, marcando un reconocimiento público de su relación. El anuncio apareció en las páginas sociales de San Diego, describiéndolos como un prominente abogado y su asistente legal. La respuesta de Betty Braderick fue inmediata y severa. Los registros policiales de febrero de 1986 documentan 17 incidentes separados que involucraron a Betty en la nueva casa de Dan y Linda. Las grabaciones de seguridad la muestran pintando grafitis en las paredes, rompiendo ventanas y, en una ocasión, intentando conducir su auto a través de la puerta del garaje. Cada incidente resultó en informes policiales, pero sin consecuencias legales graves, un patrón que más tarde sería analizado. Los procedimientos de divorcio, entrando en su segundo año, se habían hecho notoriamente conocidos dentro de la comunidad legal de San Diego. Los registros financieros revelan el enfoque táctico de Dan, mientras ganaba más de $1 millón anualmente, controlaba el acceso de Betty a los fondos
fondos mediante prolongadas batallas legales. Los documentos judiciales muestran que Betty luchaba por conseguir representación legal, ya que muchos abogados locales temían represalias profesionales de Dan. Marzo de 1986 marcó el primer intento serio de intervención. Los registros médicos indican que los amigos de Betty organizaron que viera a un psiquiatra, el Dr. Harold Kane. Sus notas clínicas la describen como profundamente traumatizada pero reacia a reconocer la gravedad de su estado emocional. Betty asistió a 3 sesiones antes de interrumpir el tratamiento, alegando que el doctor era otro de los títeres de Dan. Las negociaciones para el acuerdo de divorcio revelaron el alcance del control financiero de Dan. A pesar de su patrimonio de 2.5 millones de pesos, Betty vivía con una asignación restringida mientras Dan y Linda mantenían un estilo de vida lujoso. Los registros de propiedad muestran que Dan transfirió sistemáticamente activos, incluida su casa en La Joya, a su nombre exclusivamente. Un momento clave ocurrió en junio de 1986 cuando Dan consiguió una orden de restricción contra Betty. Los documentos judiciales citan 37 incidentes separados de acoso, incluidos mensajes amenazantes a su oficina legal y cartas a sus clientes exponiendo su relación con Linda. La respuesta de Betty fue intensificar su campaña, lo que llevó a múltiples violaciones y breves estadías en la cárcel. Los testimonios de los niños de este periodo pintan un cuadro desgarrador. Kim Braderick, entonces de 15 años, describió cómo veía la transformación de su madre de mamá del club campestre a alguien que ya no reconocía. Los registros escolares muestran que los 4 niños tenían dificultades con el conflicto constante, sus calificaciones sufrían y los problemas de comportamiento aumentaban. Para finales de 1986, las acciones de Betty se habían vuelto cada vez más peligrosas. Las cámaras de seguridad la captaron intentando entrar en la casa de Dan y Linda en múltiples ocasiones. Los informes policiales documentan que amenazó abiertamente a Dan y Linda, aunque amigos testificarían más tarde que estas amenazas parecían más expresiones de dolor que intenciones genuinas de violencia. La batalla por el acuerdo de divorcio alcanzó nuevos niveles de acritud a principios de 1987. Las transcripciones judiciales muestran a Betty representándose a sí misma, incapaz de mantener un abogado. Sus estallidos emocionales en la corte llevaron a múltiples citaciones por desacato. Un juez señaló su capacidad cada vez más deteriorada para separar los problemas legales de la venganza personal. El papel de Linda Colquena se volvió cada vez más central en el conflicto. Los informes policiales muestran que comenzó a recibir amenazas de muerte, lo que llevó a órdenes de restricción adicionales contra Betty. Amigos testificaron más tarde que Linda había comenzado a usar un chaleco antibalas en el trabajo, aunque a menudo bromeaba sobre las amenazas de Betty, calificándolas como los desvaríos de una mujer que no podía aceptar la realidad. Abril de 1987 marcó otro intento fallido de intervención cuando los padres de Betty intentaron convencerla de que se fuera de San Diego. La correspondencia familiar revela su creciente preocupación por su estado mental. La respuesta de Betty, documentada en cartas presentadas más tarde como evidencia, mostraba su creciente paranoia y fijación en la relación de Dan y Linda. Las disputas sobre propiedades alcanzaron un punto crítico en el verano de 1987. Cuando Dan vendió su casa en La Joya sin el consentimiento de Betty, ella respondió entrando a la fuerza y destruyendo el interior antes de que los nuevos propietarios pudieran tomar posesión. El incidente resultó en cargos penales, aunque más tarde fueron reducidos a delitos menores. La estrategia legal de Dan se volvió más agresiva. Los registros judiciales muestran que utilizó las violaciones de las órdenes de restricción por parte de Betty para restringir aún más su acceso a los hijos y a los recursos financieros. Para agosto de 1987, solo se le permitían visitas supervisadas con los hijos menores, mientras que los mayores habían decidido cesar el contacto. El acoso se extendió al ámbito profesional de Dan. Betty comenzó a llamar a sus clientes, detallando su aventura y cuestionando su integridad profesional. Los registros muestran que también contactó a jueces y otros abogados, lo que llevó a complicaciones legales adicionales. Dan respondió presentando más órdenes de restricción y amenazando con acciones penales. Septiembre de 1987 trajo noticias que empujarían a Betty aún más. Dan y Linda anunciaron su compromiso. Los anuncios en el registro social describían su boda planeada para abril de 1988. La reacción de Betty, documentada en informes policiales, incluyó un intento de incendiar su casa mientras estaban de vacaciones. Los
Los últimos meses de 1987 mostraron un cambio ominoso en el comportamiento de Betty. Amigos notaron que se había vuelto inquietantemente tranquila, un cambio marcado respecto a sus anteriores estallidos emocionales. Los registros telefónicos muestran que sus llamadas nocturnas a Dan disminuyeron, aunque comenzó una vigilancia intensiva de los movimientos de él y Linda. Una oportunidad crucial de intervención se perdió en diciembre de 1987 cuando el hermano de Betty intentó que fuera ingresada para una evaluación psiquiátrica. Los registros médicos muestran que convenció al médico evaluador de que sus reacciones eran respuestas normales a una provocación extrema. Las notas del médico expresan preocupación, pero concluyen que no había bases suficientes para un ingreso involuntario. A principios de 1988, el escenario estaba preparado para la tragedia. Betty había perdido su hogar, su estatus social y acceso significativo a sus hijos. Los registros financieros muestran que vendía objetos personales para mantener su estilo de vida mientras Dan y Linda planeaban su boda. Amigos la describieron como una mujer que no tenía nada más que perder. El decreto final de divorcio en enero de 1988 concedió a Dan todo lo que buscaba, la custodia primaria de los hijos, la mayoría de los activos y estrictas limitaciones al acceso de Betty. Su respuesta, registrada en una carta a su hija Kim, fue escalofriante. A veces, la única forma de ganar es asegurarse de que todos pierdan. A medida que se acercaba la fecha de la boda de Dan y Linda, el comportamiento de Betty sugería a una mujer que había llegado a su punto de quiebre. Las grabaciones de seguridad la muestran observando su casa durante horas. Los registros telefónicos revelan llamadas silenciosas a su hogar en medio de la noche. Sin embargo, mantenía una calma exterior que preocupaba a quienes la conocían mejor. El punto de no retorno no fue un solo momento, sino una serie de humillaciones y pérdidas sistemáticas que transformaron a Betty Braderick de una esposa agraviada en alguien capaz de cometer un asesinato. El sistema legal, la estructura social y los recursos de salud mental habían fallado en prevenir lo que estaba por venir. Cuando comenzó 1988, nadie reconoció que estaban presenciando el acto final de una tragedia que llevaba años gestándose. Dan y Linda planificaban su boda, mientras Betty planeaba algo completamente diferente. La mujer que alguna vez encarnó los ideales sociales de la joya había desaparecido, reemplazada por alguien que pronto conmocionaría a toda la comunidad. El anuncio de la boda apareció en el San Diego Union Tribune el 1 de febrero de 1988. Daniel T. Braderick III y Linda Colquena se casarían en abril. Las columnas sociales lo describieron como el evento social de la temporada. Los registros policiales muestran que Betty Braderick compró su primera arma de fuego esa misma semana. Los preparativos de la boda avanzaron en un contexto de creciente tensión. Los registros de seguridad documentan a Betty intentando acceder a la iglesia donde se llevarían a cabo las ceremonias. Las notas del planificador de la boda revelan que varios lugares y proveedores se retiraron después de recibir llamadas amenazantes, lo que obligó a Dan y Linda a cambiar de ubicación varias veces. El diario de bodas de Linda, recuperado más tarde como evidencia, mostró una creciente ansiedad detrás de sus emocionadas entradas. Escribió sobre usar un chaleco antibalas debajo de su vestido de novia, aunque amigos dijeron que se lo tomó a broma, calificándolo como Betty siendo Betty. Las grabaciones de cámaras de seguridad la muestran revisando su auto diariamente en busca de manipulaciones. Marzo de 1988 trajo una serie de incidentes ominosos. Los informes policiales detallan a Betty conduciendo repetidamente frente a la casa de Dan y Linda. Cuando los oficiales la confrontaron, permaneció inusualmente tranquila, un marcado cambio respecto a sus anteriores estallidos emocionales. Su amiga Caroline testificaría más tarde que Betty se había vuelto escalofriantemente serena. La boda se celebró el 22 de abril de 1988 bajo estrictas medidas de seguridad. Las listas de invitados muestran que muchos amigos invitados declinaron asistir, citando temores de interrupciones. El paradero de Betty ese día fue cuidadosamente documentado. Estaba bajo vigilancia de seguridad privada contratada por Dan. Pasó todo el día en casa, sin realizar llamadas ni intentos de contacto. Los meses posteriores a la boda marcaron un cambio en el comportamiento de Betty. Los registros médicos muestran que dejó de asistir a terapia y suspendió toda medicación. Amigos la describieron como cada vez más aislada,
pasando horas revisando documentos legales y tomando notas detalladas sobre las rutinas diarias de Dan y Linda. A principios de 1989, la situación financiera de Betty se había vuelto desesperada. Los registros bancarios muestran que vendía joyas y muebles para mantener su estilo de vida. Mientras tanto, las columnas sociales mostraban regularmente a Dan y Linda en eventos benéficos y fiestas, aparentemente disfrutando de un matrimonio floreciente. Una advertencia crucial llegó en junio de 1989 cuando la hija mayor de Betty, Kim, reportó haber encontrado notas detalladas sobre el horario de Dan y Linda en la casa de su madre. El informe policial muestra que los oficiales realizaron un control de bienestar, pero no encontraron evidencia procesable de amenazas. Agosto de 1989 trajo noticias que desestabilizarían aún más a Betty. Linda estaba supuestamente embarazada. Aunque no se hizo ningún anuncio oficial, los registros telefónicos de Betty muestran llamadas nocturnas cada vez más frecuentes al número de Dan y Linda, la mayoría terminando en silencios o colgadas. Septiembre de 1989 marcó lo que muchos identificarían más tarde como el comienzo del fin. Las entradas del diario de Betty, encontradas más tarde por los investigadores, mostraban una planificación meticulosa y notas de vigilancia. Escribió: ellos piensan que han ganado, piensan que se acabó, pero hay cosas que nunca se pueden perdonar. Octubre de 1989 trajo varios momentos cercanos. Las cámaras de seguridad captaron a Betty cerca de la casa de Dan y Linda en múltiples ocasiones. Cuando fue interrogada por la policía, permaneció inquietantemente compuesta, explicando que solo estaba pasando por allí. Amigos que la vieron durante este periodo la describieron como emocionalmente plana. Las entradas del diario de Linda de octubre revelan una creciente inquietud. Escribió sobre la instalación de cámaras de seguridad adicionales y el cambio en sus rutinas diarias. Sin embargo, continuó desestimando las preocupaciones, diciendo a sus amigos que Betty era pura palabrería. Los colegas de Dan recordarían más tarde cómo él ignoraba las advertencias sobre el comportamiento cada vez más obsesivo de Betty. Las últimas semanas de octubre mostraron una aceleración en los planes de Betty. Los registros de su tarjeta de crédito revelan compras de municiones y pagos en campos de tiro. Sus llamadas telefónicas a Dan y Linda cesaron por completo, un silencio que debería haber sido más alarmante que su acoso anterior. 1 de noviembre de 1989, Betty retiró $2,000 de su cuenta de ahorros. Las grabaciones de seguridad la muestran tranquila y serena, intercambiando cortesías con el cajero del banco. Pasó los siguientes 3 días organizando metódicamente sus documentos personales y tomando notas detalladas sobre el horario de Dan y Linda. 4 de noviembre de 1989, el último día de vida normal para todos los involucrados. Dan y Linda asistieron a un evento benéfico en el La Jolla Country Club. Las fotografías los muestran bailando, riendo, aparentemente sin preocupaciones. Betty pasó el día limpiando su casa y escribiendo cartas a sus hijos. Esa noche, múltiples testigos vieron a Betty en un restaurante local, cenando sola. La camarera testificaría más tarde que parecía inusualmente tranquila, dejando una generosa propina y diciéndole: ten una vida hermosa. Los registros telefónicos muestran que hizo una última llamada a su hija mayor, Kim, a las 9:47 de la noche. La noche del 4 de noviembre transcurrió tranquilamente. Las cámaras de seguridad de la casa de Dan y Linda no mostraron actividad inusual. Betty fue registrada conduciendo cerca de su casa a las 11:23 de la noche, pero no se detuvo. El guardia de seguridad anotó en su registro que esto era un comportamiento inusualmente contenido para ella. Los registros meteorológicos locales muestran que fue una noche inusualmente cálida. Los vecinos de Dan y Linda reportaron haberlos visto dando un paseo por el vecindario alrededor de las 10 de la noche, tomados de la mano y haciendo planes para las próximas fiestas. Serían sus últimos momentos de paz. La última entrada del diario de Betty, fechada el 4 de noviembre de 1989, era escalofriantemente tranquila. Algunas deudas solo se pueden pagar con sangre. Mañana todo cambia. La policía encontraría esta entrada rodeada en rojo cuando registraron su casa al día siguiente. Las cámaras de seguridad de la casa de Dan y Linda captaron a Betty pasando una última vez a las 3:47 de la mañana del 5 de noviembre. Esta vez, no solo pasó de largo. Las grabaciones la muestran estacionando a 2 cuadras de distancia y caminando hacia su casa, desapareciendo en la oscuridad previa al amanecer. Nadie que conociera a Betty, Dan o Linda podría haber predicho cómo se desarrollarían los eventos del 5 de noviembre. Sin embargo, mirando hacia atrás,
Las señales estaban allí, la calma calculada, la planificación meticulosa, el cese repentino del acoso. Betty había pasado más allá de la ira hacia algo mucho más peligroso, la certeza. En las últimas horas antes del amanecer del 5 de noviembre de 1989, 3 vidas estaban al borde del abismo. Dan y Linda dormían pacíficamente en su cama, con su sistema de seguridad doméstica activado pero inadecuado contra alguien con el conocimiento de Betty sobre sus hábitos. Y Betty, después de años de conflicto creciente y humillación percibida, se preparaba para escribir el capítulo final de su historia compartida con sangre. La tragedia que se desarrollaría en las primeras horas del 5 de noviembre conmocionaría a la sociedad de San Diego y se convertiría en una sensación nacional. Pero en esas horas finales de calma, mientras la oscuridad cubría el enclave adinerado de La Joya, nadie podía imaginar la violencia que estaba a punto de destruir su mundo. La última entrada en el registro del guardia de seguridad a las 4:30 de la mañana decía: todo tranquilo. Ninguna señal de la señora Braderick. Sería el último momento de normalidad antes de que todo cambiara para siempre. Las campanas de boda habían sonado para Dan y Linda, pero Betty había estado planeando una ceremonia muy diferente, una que garantizaría que nunca más fuera olvidada o ignorada. El amanecer se acercaba, y con él, una rendición de cuentas que llevaba años gestándose. La vida perfecta que Dan y Linda habían construido juntos estaba a punto de terminar, y la transformación de Betty de esposa agraviada a asesina notoria estaba a punto de completarse. Todas las advertencias ignoradas, las señales pasadas por alto y las intervenciones fallidas habían llevado a este momento. El escenario estaba preparado para el acto final de una tragedia que cautivaría y horrorizaría a la nación, revelando la delgada línea entre el amor y el odio, entre la justicia y la venganza, entre la cordura y algo mucho más oscuro. A las 5:30 de la mañana del 5 de noviembre de 1989, las cámaras de seguridad captaron a Betty Braderick entrando a la casa de Dan y Linda en Cypress Avenue. Los informes policiales detallan que utilizó una llave robada del bolso de su hija semanas antes. La alarma de la casa no había sido activada, un descuido fatal nacido de la rutina. 2 disparos distintos rompieron el silencio previo al amanecer. El análisis de la escena del crimen reveló que la primera bala alcanzó a Linda Braderick en el pecho mientras se incorporaba en la cama. La segunda impactó a Dan Braderick mientras alcanzaba el teléfono, encontrado con el auricular en la mano. Betty disparó 3 veces más antes de marcharse. Los informes médicos confirmaron que ambas víctimas murieron en minutos. La llamada al 911 llegó a las 7:23 de la mañana. Las grabaciones de despacho policial preservan el descubrimiento de la ama de llaves. Están muertos. El señor y la señora Braderick. Alguien los mató. Los primeros en responder no encontraron signos de entrada forzada ni lucha. Las víctimas, aún en sus camas, habían sido tomadas completamente por sorpresa. Betty condujo directamente a la casa de su hija Lee, donde se entregó a la policía a las 8:45 de la mañana. Los registros de arresto anotan su inusual compostura. Su primera declaración, registrada en el informe policial, fue escalofriantemente calmada: están muertos. ¿No? Bien, no intentó negar sus acciones ni escapar. La investigación reveló una preparación metódica. Los registros financieros mostraron que Betty había arreglado sus asuntos semanas antes. Las órdenes de registro ejecutadas en su casa descubrieron cartas a sus hijos fechadas el 4 de noviembre, explicando sus acciones. Los investigadores nunca recuperaron el arma homicida. La cobertura mediática estalló de inmediato. Los registros judiciales muestran que equipos de noticias nacionales descendieron sobre San Diego al mediodía. La historia cautivó a la audiencia, la caída de una esposa privilegiada en el asesinato, exponiendo el lado oscuro de la rica sociedad de La Joya. La audiencia preliminar en diciembre de 1989 ofreció el primer vistazo público al estado mental de Betty. Las transcripciones de la audiencia la muestran describiendo los asesinatos con desapego clínico. Las evaluaciones psiquiátricas ordenadas por la corte diagnosticaron graves trastornos de personalidad, describiéndola como una mujer que había perdido contacto con las restricciones morales normales. Los testimonios previos al juicio de los hijos de los Braderick resultaron cruciales. Kim, entonces de 19 años, y Lee, de 17, describieron el deterioro psicológico de su madre mientras reconocían el papel de Dan en su colapso. Daniel 4, de 14 años, y Red, de 11,
bajo el cuidado de la familia paterna, permanecieron en silencio, su ausencia diciendo más de lo que podían expresar con palabras. El primer juicio de Betty comenzó en octubre de 1990. Las pruebas de la fiscalía incluían sus notas de vigilancia, la planificación detallada y la llave robada. Los testigos testificaron sobre sus crecientes amenazas y el temor que Dan y Linda sentían por ella. Sin embargo, el contrainterrogatorio reveló cómo el sistema legal no había intervenido a pesar de numerosas señales de advertencia. La estrategia de defensa se centró en años de guerra psicológica. Testigos expertos detallaron cómo las maniobras legales y financieras de Dan habían destruido sistemáticamente la identidad de Betty. Su abogado argumentó una defensa imperfecta, sugiriendo que Betty creía que matar a Dan era su única forma de escapar de su control. El primer juicio terminó en un estancamiento. Los registros del jurado muestran 7 votos por asesinato en primer grado y 5 por segundo grado. Entrevistas posteriores al juicio revelaron que los jurados lucharon con el testimonio emocional de Betty sobre tortura psicológica y humillación social. El segundo juicio comenzó en septiembre de 1991. Los fiscales ajustaron su enfoque, centrándose menos en la premeditación y más en el costo humano. La familia de Linda testificó sobre su miedo a Betty, describiendo cómo había comenzado a usar un chaleco antibalas y a cambiar sus rutinas diarias. El testimonio de Betty durante el segundo juicio resultó decisivo. Las transcripciones judiciales capturan su alternancia entre una fría rememoración y estallidos emocionales. Su respuesta infame cuando se le preguntó sobre el remordimiento, «merecían morir», cristalizó el retrato de la fiscalía de una mujer impulsada por la venganza más que por la desesperación. El 10 de diciembre de 1991, después de 11 días de deliberación, el jurado emitió un veredicto, culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado. El juez condenó a Betty a 32 años a cadena perpetua, señalando que, aunque las circunstancias contribuyeron a sus acciones, los asesinatos representaban un acto brutal y premeditado de justicia vigilante. Las repercusiones transformaron la comunidad legal de San Diego. Los tribunales implementaron nuevos protocolos para divorcios de alto conflicto. Los profesionales de salud mental citaron el caso al abogar por mejores intervenciones en casos de violencia doméstica. La tragedia expuso cómo la riqueza y el estatus social pueden enmascarar un deterioro psicológico peligroso. Los primeros registros de prisión de Betty muestran su lucha por aceptar responsabilidad. Las evaluaciones psiquiátricas notaron su continua insistencia en que las acciones de Dan y Linda no le dejaron otra opción. Mantuvo su postura de que los asesinatos fueron una respuesta justificada a años de abuso. El impacto del caso se extendió más allá de la justicia penal. Las escuelas de derecho comenzaron a usarlo para enseñar sobre violencia doméstica y derecho de familia. Los proveedores de salud mental desarrollaron nuevos protocolos para identificar casos de divorcio de alto riesgo. Sin embargo, continuaron ocurriendo tragedias similares, lo que sugiere que sus lecciones quedaron sin aprender. La primera audiencia de libertad condicional de Betty en 2010 reveló poco cambio en su perspectiva. Las transcripciones muestran que justificaba los asesinatos como consecuencias inevitables de una provocación extrema. La Junta de Libertad Condicional citó su falta de remordimiento y comprensión para negar su liberación. Su segunda audiencia de libertad condicional en 2017 alcanzó la misma conclusión. A los 69 años, Betty continuaba enmarcándose como la principal víctima. Los miembros de la Junta notaron su postura inmutable y la falta de rehabilitación significativa como factores clave para su negativa. Las vidas adultas de los hijos de los Braderick reflejan su trauma. Las entrevistas muestran que luchan por reconciliar el amor por ambos padres con las acciones de su madre. Sus historias testifican sobre el impacto generacional de la violencia doméstica y el complejo legado de la tragedia de sus padres. Betty Braderick permanece encarcelada en el California Institution for Women. Su caso sigue generando debate sobre la intersección entre salud mental, abuso doméstico y justicia penal. Libros, documentales y adaptaciones dramáticas exploran varios aspectos de la tragedia, descubriendo nuevas capas para examinar. El caso cambió fundamentalmente la forma en que los tribunales abordan divorcios contenciosos. El sistema legal de San Diego implementó nuevos protocolos para manejar batallas de custodia de alto conflicto y órdenes de restricción. Los profesionales de salud mental desarrollaron mejores herramientas de evaluación para identificar situaciones potenciales
potencialmente peligrosas. Los asesinatos expusieron fallas fatales en cómo la sociedad maneja los conflictos domésticos, las enfermedades mentales y el abuso emocional. La tragedia reveló cómo los sistemas diseñados para prevenir la violencia pueden fallar cuando se enfrentan a individuos privilegiados y articulados que saben navegar por las instituciones sociales. Los académicos legales continúan estudiando el caso por sus implicaciones sobre la responsabilidad penal y la salud mental. El veredicto, asesinato en segundo grado en lugar de primero, reconoció tanto la intención de Betty de matar como las circunstancias que la llevaron a hacerlo. La tragedia permanece como una advertencia sobre cómo una vida aparentemente perfecta puede desmoronarse en violencia cuando se ignoran las señales de advertencia y la ayuda llega demasiado tarde. Si bien la culpabilidad de Betty Braderick nunca estuvo en duda, su caso planteó preguntas incómodas sobre la culpabilidad, la justicia y el devastador impacto del abuso psicológico.